hable. Recordemos que el culto es un diálogo con Dios. Él nos hace un llamado a la adoración, nosotros le cantamos, Él escucha nuestra alabanza, hacemos oración de intercesión, Él responde con su promesa, cantamos un himno para Él, tenemos la lectura bíblica, ahora Él nos va a hablar, así que el culto es un diálogo con Dios. Y el tema de esta mañana, una vida renovada trae descanso. Una vida renovada trae descanso. Estamos en el mes de julio y estamos con nuestro texto lema del mes, que ahí viene en su boletín en la parte de arriba. Recordando, si en su calendario lo vieron, el tema general del mes es la gracia de Dios da descanso. Por eso dice, leamos todo en su boletín, Éxodo 33:14, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso. Creo que muy pocos tienen sus boletines abiertos, ¿verdad? Yo no sé cómo están siguiendo la liturgia, ¿verdad? Porque tenemos que tenerlo abierto. Por eso nuestro tema, comenzamos hoy, una vida renovada trae descanso en el Señor. ¿Cuántos de ustedes, después de haber trabajado su jornada laboral en casa, en la empresa, la oficina, se sienten cansados y llegan a sus casas, lo único que quieren es acostarse o estirar sus pies, y le dicen a los hijos, no me molestes por una hora, ¿sí? Háblame hasta después de 1 hora y media. ¿Les ha pasado eso? ¿Verdad que sí o no? A mí me ha pasado, ¿verdad? Pero a veces no podemos dormir ni descansar porque ya nos hablan por otro lado, ¿verdad? Pero necesitamos un momento de descanso después de un día duro. Necesitamos un tiempo para descansar porque hay esa necesidad. Y el pasaje que leímos, amados hermanos, el Salmo 51, es un pasaje muy conocido. Hace más de 3000 años el rey David sintió esa necesidad de tener un descanso, pero no un descanso por cansancio físico, no un cansancio después de trabajar, sino una necesidad de poder descansar de su vida espiritual que estaba en declive. En otras palabras, David tenía la necesidad de ser perdonado porque reconoce que acababa de cometer un pecado y él siente la necesidad, se siente incómodo y dice, yo quiero descansar. Quiero tener descanso en mi vida espiritual porque no tengo paz, no tengo gozo, porque he cometido pecado. ¿Cuántos de ustedes se sienten así cuando cometen pecado? Señor, me siento incómodo. Si alguien peca y no siente nada de incomodidad, ojo, no eres de Dios. El Espíritu no está en ti. Y lo dice las cartas de Juan. El que no siente dolor por su pecado no es de Dios, aunque esté aquí en la iglesia. Porque también lo vemos en el salmista. Él siente la necesidad de tener una vida renovada por el pecado que había cometido. David, recordemos, en los salmos escribió cánticos, salmos, oraciones, pero este salmo es un salmo de confesión de pecados y arrepentimiento. El Salmo 51 nos muestra las peticiones del salmista buscando el perdón, la purificación y una renovación de su vida porque necesita un descanso en su alma. Se sentía incómodo ante Dios por el pecado que había cometido. ¿Qué nos va a enseñar este pasaje hoy día? ¿Qué es lo que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones en este domingo 7 de julio? Vamos a contestar la pregunta, pero antes oremos y que el Dios de la palabra sea quien nos hable, hermanos. Padre, gracias te damos porque nos permites cantar himnos de consagración. Nos has permitido cantar alabanzas que nos llevan a reconocer nuestro pecado, pero a través de tu palabra, Señor, háblanos y que realmente salgamos renovados de tu casa de oración
y que realmente aprendamos a tener la necesidad de tener sed de ti y sed de arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El salmo es una oración de una persona que reconoce su pecado y se presenta delante de Dios precisamente para confesar su pecado, porque necesitaba una vida renovada para tener descanso en su alma. David está consciente de su maldad, acepta la gravedad de la situación en el cual había roto su relación con Dios. ¿Cuál es el contexto del Salmo 51 de David? El pecado que cometió con Betsabé. Y ese es el contexto. Se siente incómodo, llega el punto en el cual escribe el Salmo 51. David en su oración revela su maldad, revela su pecado, revela su miseria, revela su transgresión a la ley, revela la violación de la ley de Dios, pero también David reconoce el amor, la bondad, la misericordia, la grandeza y la santidad y la gracia de Dios, hermanos. Ese es el punto clave de la teología de David en el Salmo 51, la gracia de Dios. Y este año estamos estudiando la gracia de Dios. La gracia de Dios da esperanza, la gracia de Dios da amor, la gracia de Dios nos guía, la gracia de Dios perdona, la gracia de Dios restaura y la gracia del Señor, vimos el mes pasado, nos da seguridad. Y hoy la gracia de Dios da, ¿qué, hermanos? ¿Da qué? Descanso, gracias. Da descanso. Y entonces este clamor de David pidiendo perdón es porque se sentía abrumado por su pecado delante del 3 veces santo, santo, santo que es Dios. Y David reconoce que ante Dios no podemos sentirnos satisfechos. Sí, pequé, pero mañana me confieso. No. O simplemente hacernos de la vista gorda. Me cae mal el hermano, pero me aguanto aquí. No, Dios ya te vio. Dios ya conoce lo que tienes en tu corazón. Y si no confesamos nuestro pecado, aunque vengamos y cantemos y alabemos con una voz tremenda al Señor, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Por eso, hermanos, hoy en este domingo, segundo semestre del año, es una oportunidad para analizar cómo está nuestra vida espiritual. Tal vez hay alguien que está en pecado y se siente incómodo. Buena síntoma. El Espíritu le está diciendo: cambia tu forma de ser, cambia tu carácter, porque no me agrada eso. David en este salmo nos muestra que reconoce su pecado, está consciente de su maldad y como buen cristiano, ¿qué hace? Se humilla ante Dios y busca restauración y busca tener descanso espiritual. Busca una vida renovada. ¿Qué nos enseña este salmo? 3 cosas nada más, hermanos. Hay muchas, pero solamente 3 les dejo en su corazón. 1, ¿qué nos enseña? Para tener una vida renovada necesitamos reconocer nuestro pecado ante Dios. Necesitamos reconocer nuestro pecado ante Dios. Si alguien no lo reconoce, si alguien peca y anda como si nada, viene al culto como si nada y no se ha confesado, ojo, hay un problema, ese punto o ese peligro. ¿Cómo David reconoce su pecado? El Salmo 51 comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades. ¿Y qué cosa? Ahí está la clave. ¿Y qué? Y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi ¿qué?
de mi pecado. A veces la gente dice, no hombre, tuve una fallita con Dios, ¿verdad? Tuve un resbaloncito ante Dios. No, no es resbalón, no es fallita, es, ¿qué cosa? Es pecado, hermanos. No, es que le fallé a Dios. No, pecaste contra Dios. No minimicemos las cosas, ¿verdad? En estos dos versículos podemos encontrar el propósito de la oración del salmista. El propósito es implorar, buscar la misericordia del Señor, suplicar que sus rebeliones sean quitadas y ser lavado de su maldad. Porque David reconoce que había pecado ante Dios. ¿Dónde lo vemos eso más claramente? En el versículo número 3. Todos juntos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está, porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones. El salmista revela, muestra el conocimiento de su condición pecaminosa, pero al mismo tiempo, repito, muestra que reconoce la gracia de Dios, de manera que ora, clama, implora para que Dios intervenga y pueda perdonarlo, porque sabe David que Dios es un Dios de gracia y se acerca humildemente ante él. Y lo primero que le dice el salmista en este salmo, ten piedad, ten misericordia de mí. Estas palabras es una expresión que muestra que David tenía todo el conocimiento de Dios sobre la misericordia y solicita la intervención divina para el perdón de pecados. Ahora, la oración, David no está buscando en un arrepentimiento rutinario o por miedo a que le va a pasar algo. Por eso ora pidiendo perdón. No, este clamor de David es un clamor sincero. ¿Por qué? Porque reconoce su maldad. No porque, es que me dijeron que si no me arrepiento me va a pasar algo, se va a morir mi nieto, se va a morir mi... No, entonces, no, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. No es así. Sí, claro, el pecado trae consecuencias. Pero no es el caso de David. No está pidiendo perdón porque tiene miedo que le va a pasar algo. No, él confiesa y pide perdón porque sabe que pecó contra Dios, que violó la ley de Dios. Por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios. La Escritura nos enseña, reconocer nuestro pecado ante Dios es el primer paso que tenemos que hacer como iglesia cuando pecamos. Pero ¿qué nos enseña este salmo? Número 2, nos enseña una confesión de pecado que sale de un corazón sincero. Ahí está. Nos enseña una confesión de pecado que sale de un corazón sincero. La confesión, repito, es el primer paso para recibir el perdón de Dios. Ten piedad de mí. El salmista está suplicando un favor que no merece, pero reconoce que la gracia de Dios es para aquellos que lo buscan, es para aquellos que están listos, ¿verdad?, para poder acercarse al Señor. Y David lo sabe y por eso dice, Señor, ten piedad conforme a la multitud de tus piedades. David conoce bien a Dios y sabe que es un Dios de gracia y le dice, ten compasión. Esto indica que Dios tiene la capacidad y el deseo de perdonar todo pecado y todo pecador, pero aquel que va y confiesa su pecado con un corazón sincero. Cuando el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, demuestra el salmista que está confiando en Dios. Transmite la gracia de Dios y agrega, borra mis rebeliones.
Y esta petición borra, vemos el deseo de David, que quiere, anhela, necesita ser renovado en su vida. Por eso le dice, lávame más y más de mi maldad. No le dice, Señor, lávame porque te fallé. No, lávame más de mi ¿qué? De mi maldad. Cuando usted peque, hermano, ante Dios, usted no le diga a Dios, Señor, perdóname por la falla que hice. No, perdóname porque pequé con esto. Y nombra el pecado. Y no es porque Dios no lo sepa. Dios, eso se llama humildad. Señor, pequé delante de ti con este pecado, dilo al Señor. Y entonces mostrarás humildad ante el Señor y mostrarás que estás confesando tu pecado que sale de un corazón sincero. Lávame más y más de mi maldad. El verbo lávame, que describe el proceso de una profunda limpieza. Quitar lo sucio, lávame, quitar lo sucio. Y aquí está la confesión y petición de perdón de pecado. Lávame más y más de mi maldad. Lo que podemos encontrar entonces en estos 3 versículos primeros es una expresión que el salmista manifiesta la búsqueda del perdón. ¿Cuáles son las expresiones? Borra, lávame y límpiame. ¿A quién se le pide? Al Dios de gracia, al Dios de misericordia y al Dios de bondad. Cuando el salmista reconoce la condición en la cual se encuentra, también por otro lado identifica su seguridad de perdón en la gracia de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo David con esto? Con esta confesión. Está humillándose delante del Dios santo, santo, santo. ¿Dónde vemos la humildad y la humillación de David? Versículo 4, hermanos. Cuando dice, contra ti y contra ti solo he ¿qué? ¿Otra vez? He pecado. Miren cómo se repite una y otra vez la palabra pecado. Ahí está. Contra ti solo he pecado. Aquí está la confesión, pero aquí está la humillación de David, en el reconocimiento de la santidad de Dios, de la autoridad de Dios, porque dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ¿quién, hermanos? ¿De mi vecino? No, he hecho lo malo de ti delante de tus ojos, Señor. Sí, ofendí a mi prójimo, pero antes que él, eres tú el que te fallé, Señor. Cometí pecado contra ti, me voy a confesar y después arreglo acá con mi vecino. No sé si me voy explicando, hermanos. Contra el Señor pecamos. El salmista de una forma intensa implora purificación. Y a partir del versículo 7 al 12, el salmista quiere ser purificado, anhela ser limpiado, renovado, restaurado, perdonado, para tener descanso en su alma, porque el pecado lo incomodaba. Y le dice el 7, límpiame con hisopo. Esto era un arbusto de hojas pequeñas, cuyas ramas se utilizaban en algunas ceremonias de purificación ritual en Jerusalén. El deseo del salmista es que Dios intervenga en su vida y lo lave, que lo purifique, lo limpie para ser más blanco que la nieve, que es una manera figurada de enfatizar la transformación y renovación como consecuencia de su arrepentimiento. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, amados hermanos, cuando Dios se acerca a nosotros pidiéndole nosotros perdón y se acerca de manera maravillosa, Dios trae gozo nuevamente a nuestro corazón. Versículo 8, la segunda parte, dice el Salmo,
dice, haz oír gozo y alegría, ¿y qué? Y se requerirán los huesos que has abatido. Esto es una forma poética que ahora el salmista pone en el 8. Es una forma poética de aludir el cambio radical en su vida, y el estado de ánimo del salmista va a ser cambiado, va a ser transformado, porque se ha humillado ante Dios y hay un reconocimiento de su pecado, de sus transgresiones y de su maldad. Y cuando el salmista va creciendo en su oración y en su petición, cuando el salmista va creciendo en su entrega al Señor, de su confesión, ¿qué hace, hermanos? El versículo 10, todos juntos, miren, David llega a un punto en que ya dice, aquí mero, Señor. ¿Y qué le pide? En el versículo 10, todos juntos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dentro de mí. Ahora, leamos 11 y 12, hermanos. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí de tu Santo Espíritu. ¿Qué cosa? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué impresionante el salmista, hermanos. Este es una persona que está en el Señor. Una persona en Cristo se debe de humillar. Con esto vemos lo que necesita David es un corazón renovado. Lo que necesita David es una vida renovada para tener descanso de su pecado. Y entonces una nueva vida, una vida renovada. David está pidiendo un espíritu recto, que esto implica un cambio total nuevamente en la vida del pecador. Vuélveme el gozo de la salvación. La petición del salmista es que Dios renueve su corazón y lo haga de nueva cuenta, nueva criatura, porque había estado hundido en el pecado. Hermanos, así nosotros debemos pedirle a Dios que renueve nuestra vida. Y alguien podrá decir, sí, pastor, pero David cometió adulterio, tuvo un niño y por eso está así. Pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado. Si usted mira a alguien con coraje, no le dijo nada, ni le gritó, ni una sola palabra, pero si usted lo miró a alguien, pero en su corazón sabe que hay enojo, envidia, ya pecó, sin abrir la boca, y el Señor conoce. Pues yo estoy seguro que esas personas no tienen el gozo de la salvación. Están aquí, tal vez, y salen igual o peor. No sienten el gozo aunque vengan al templo. Si hay una persona que está en pecado y no se arrepiente, aunque cante, va a salir igual. ¿Por qué? Porque no hay esa entrega como el de David. Por eso David, miren, primero reconoce su pecado, necesita ser transformado, se siente inquieto, no está bien espiritualmente y él sabe y dice, necesito el gozo, Señor. Señor, no estoy enfermo, aquí tengo mis ejércitos, vivo en un palacio, pero no tengo el gozo porque he pecado contra ti. Si esto sucediera en nosotros, hermanos, cuando pecamos, la iglesia sería otra. Si tan solo practicáramos la Biblia, la iglesia sería otra. Y no hablo solamente del divino, en general. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? Por no practicar la palabra. Si tan solo realmente la palabra fuera nuestra guía y única regla de fe y conducta, sería otra, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos llama, a vivir en santidad. Que ya nos pongamos las pilas, que ya realmente practiquemos la palabra. Necesitamos una vida renovada para tener un descanso espiritual. David reconoce su pecado, confiesa su pecado y se humilla ante Dios. No solamente reconoce, se humilla.
Y nosotros, hermanos, tenemos la bendición de conocer a Dios a través de su palabra, y eso nos permite también conocernos a nosotros mismos. ¿Sabes qué, Señor? Tu palabra dice esto, yo hice otra cosa. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Que esta sea nuestra oración, hermanos. Que en este segundo semestre que nos falta, si es que el Señor nos da vida, todos los días que sea nuestra petición: Señor, ayúdame a no caer en pecado, y si caigo, Señor, aquí voy a estar para arrepentirme, pero lo haré de todo corazón. Que Dios perdone nuestros pecados, que Dios renueve nuestras vidas, pero necesitamos humillarnos ante el Señor. Usted puede identificar el pecado que tiene. Yo no. Dios sí sabe, pero usted también lo sabe, y usted puede identificar cuál es su pecado, y tiene que humillarse ante el Señor. Y el Señor le dice: humíllese hoy, no mañana. Humíllese hoy, no al rato. La vida que tenemos no es comprada, hermanos. La vida que tenemos es pasajera. Si tienes que corregir algo, corrígelo ya, hoy. Si tienes una ofensa con alguien, tal vez saliendo: hermano, hermana, perdóname, aquí estoy, ¿cómo le hacemos? Vamos a ponernos a cuenta, primeramente con Dios y luego con el prójimo. Pero necesitamos ya, hermanos, un despertar espiritual. Habacuc, el profeta Habacuc, un día en su oración, viendo cómo el pueblo estaba en declive espiritual, el profeta oró al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de tu pueblo. ¿Qué estaba diciendo Habacuc? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra avivamiento, hermanos? A veces la palabra avivamiento vamos a brincar, vamos a correr en el templo y gritar, el Espíritu bajó. No, el avivamiento no es eso. Avivamiento es tener un despertar espiritual, reconocer nuestro pecado y meternos con Dios, hermanos. La petición del salmista es tener una vida renovada, no solamente en este momento, no, día a día. Quiere tener un corazón que, según el pasaje, crea en mí un corazón que limpio, hermanos. Una vida que honre a Dios, una vida que glorifique a Dios, que no tenga una vida llena de egoísmo, de soberbia, de ego, sino más bien de humildad, hermanos. ¿Y cuántas de las veces nosotros tenemos este pecado? No digo este problema, este pecado: soberbia, egoísmo, el ego. No, a mí nadie me va a decir nada. No, yo soy el que sabe todo. Cuidado, hermanos. El Señor dice: el que se enaltece, ¿qué cosa, hermanos? Será humillado. Y el que se humilla, Dios mismo lo va a exaltar. Así como la persona de Jesucristo, cuando se humilló y vino a morir por nosotros, al tercer día resucitó. Filipenses capítulo 2, 5 al 11, dice que el Padre lo exaltó por ser obediente, hermanos. Dios busca una iglesia obediente. Y número 3, ¿qué encontramos en este pasaje? El perdón y confesión a Dios cambia todo. El perdón y confesión a Dios cambia todo. A partir del versículo 13 del Salmo 51 al 17, ahora vemos, ya hay un cambio en David. El perdón y la confesión al Señor cambió su vida. Versículos 13 al 17. Ahora ya vemos a David no pidiendo perdón, no, hay un cambio. Aquí está la respuesta del salmista ante la misericordia de Dios. Ahora manifiesta su compromiso con Dios. Versículo 13, lo leemos, hermanos, dice el 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ahí está, hermanos.
Eso es lo que hace el perdón y la confesión. Ahora los que están en pecado, yo iré a ayudarles para que se arrepientan. Pero ¿qué pasa a veces con la iglesia? Pedimos perdón y mañana seguimos haciendo lo mismo. Y nos convertimos en piedra de tropiezo para el crecimiento del reino de Dios, hermanos. Ahora el salmista se compromete a enseñar a los pecadores los caminos del Señor. Y esa experiencia que él vivió de no hacer las cosas conforme a la palabra del Señor, ahora dice, ya renovado mi vida, enseñaré a los demás pecadores que se arrepientan y tengan la oportunidad de convertirse de sus acciones perversas y de sus malos caminos. David, en otras palabras, responde con gratitud a Dios y compromiso que dedicará su vida a enseñar la gracia de Dios y el perdón de Dios a aquellos que lo necesitan. Por eso el versículo 15 dice el salmista, todos juntos, el 15 dice, hasta ahí, Señor, ahora hay otra confesión, perdón, hay otra petición, Señor, abre ahora ¿qué? Mis labios, ¿para qué? ¿Para pedirte perdón? No. Y publicaré tu alabanza. Aquí está el resultado de una vida renovada que cambia todo. Aquí está el fruto de la regeneración, hermanos. Aquí es una muestra ya del llamamiento eficaz. Aquí está la muestra de la regeneración, la doctrina de la adopción, la doctrina de la persona que ha entregado su vida a Cristo, la doctrina de la fe, de la elección incondicional. Abre mis labios y publicaré con mi boca tu alabanza. El perdón, hermanos, la confesión de corazón cambia toda nuestra vida. Al comenzar el Salmo, David se considera pecador, pero después que se confiesa, recibe el perdón, ahora tiene una vida renovada y como respuesta a la misericordia se compromete a enseñar el camino a las personas que están cautivas en sus maldades. La mejor adoración para Dios es tener una vida renovada, una vida que realmente confiese su pecado y la adoración llegará al Señor. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, 12:1, por tanto, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, que presenten ustedes mismos una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Traducción Dios habla hoy. Presentéis vuestros cuerpos vivos delante de Dios. La verdadera adoración, dice, es cuando usted presente su cuerpo y su vida delante de Dios rectamente, no solamente los domingos a las 11:30. Todos los días, donde usted esté, trabaje, la escuela, la oficina, en la calle, si presenta una vida recta delante de Dios, dice Pablo, ese es el verdadero adoración que le agrada al Señor. La adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:24, son evidencias externas de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ese es el momento de renovar nuestras vidas. Y Dios el Padre nos envió a su Hijo Jesucristo en este mundo para mostrar la gracia de Dios y perdonar nuestros pecados. Lucas 4:18. Vamos a leerlo, hermanos. Ahí está en la pantalla. Miren lo que dijo Jesucristo cuando comienza su ministerio. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Aquí está hablando del pecado. Vine como ungido de Dios, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es eso? A los que están en pecado. Vine a pregonar palabra de esperanza, a pregonar libertad a los que están cautivos en su pecado, a los que están ciegos espiritualmente, a los que sí pueden cantar himnos, pero no practican nada de la palabra, a poner libertad a aquellos que están presos en el pecado, a los oprimidos en el pecado. Yo soy la esperanza, dice Cristo. Y después de 3 años de esta palabra, se cumplió allá en el Gólgota, hermanos. Ahí va Cristo en el camino cargando la cruz. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, la primera palabra que dijo es: Padre, ¿qué cosa? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nos enfocamos en la primera: perdónalos. Termina en su oración clamando al Padre otra vez, diciendo: Padre, ¿qué cosa? Consumado es. Padre, terminé la obra de redención, cumplí el propósito, prediqué a los corazones quebrantados, si se acercan a mí serán salvos. Qué gracia de Dios impresionante. ¿Has ofendido a Dios, hermano, hermana? ¿Has pecado contra Dios esta semana, este año? ¿No has pedido perdón como debe de ser? Porque recuerden, pedir perdón a Dios también se refleja en tus acciones, se refleja en tu rostro. Porque hay personas que viven amargadas. Hay personas que van a los templos con una cara de molestia. ¿A qué vienen entonces? Si necesitas descanso espiritual, confiesa tus pecados, así de sencillo. ¿Sí? ¿Has ofendido a Dios? El Señor hoy te dice: aquí estoy, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré ¿qué? Ahora, ese texto a veces utilizamos cuando estamos: es que estoy enfermo, tengo necesidad física. No, ese no es el contexto. Cuando Jesucristo dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, está hablando espiritualmente de los pecadores. Vengan a mí que yo os haré descansar. Podemos decirle al Señor: Señor, hoy quiero rendirme a ti. Si usted ha ofendido a una persona, personas cercanas, sabes que has pecado, reconócelo. Primeramente, humíllate ante Dios y dile: Señor, ten piedad, crea en mí un corazón nuevo. Quiero tener una vida renovada para sentir el descanso en mi alma, para que todo lo que haga en casa, en el trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, te glorifique y no sea un estorbo espiritual para tu iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Quieres ser restaurado, hermano, hermana? ¿Quieren ser restaurados o no? Amén. Bueno, si no dijiste amén, está bien. Entonces estás bien, qué bueno. Pero si alguien quiere ser regenerado, hoy es el día de salvación. Sé como David, que realmente sintió la necesidad de cambiar, de tener una vida renovada y tuvo descanso. Nuestro texto dice: el Señor del mes, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Primero, un descanso espiritual, porque quiero perdonar tus pecados. Busca al Señor. Y este segundo año del semestre, que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio y para toda la vida, y una vida nueva que glorifique al Señor, para testimonio de la gloria del Señor y para testimonio de otras personas que necesitan ser restauradas. Pídele perdón a Dios hoy si has pecado contra Él.
Y Dios quiere que salgas de su casa de oración restaurado, renovado, una nueva criatura. Pero antes de poder orar, yo quisiera que cantemos un himno. Tomás, ¿nos puedes ayudar? Vamos a cantar un himno, hermanos, en multimedia, si nos pueden apoyar. Y vamos a decirle, Señor, a ti me rindo, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados traigo a ti. El himno Salvador, a ti me rindo, 540 en nuestros himnarios. Y podamos, hermanos, realmente acercarnos a Dios con sinceridad y dile, Señor, quiero cambiar. La cruz fue difícil para ti, derramaste sangre y quiero vivir para ti. Yo me rindo a ti. Pónganse en pie, hermanos, y cántalo con todo tu corazón, con fe, con arrepentimiento. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti,